Hola chicos, bueno pues vamos a grabar este vídeo en el que vamos a ver el punto 4 de este tema, que es clasificación y relaciones entre ángulos, medidas. En este vídeo solo vamos a ver la clasificación y relaciones entre ángulos, ¿vale? Vamos a ver esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver la clasificación de los ángulos, punto 4.1, sencillo, relación entre ángulos, el 4.2. Entonces, si hago aquí un pequeño zoom, vemos algo que ya sabéis, es decir, esto es un repasito. ¿Qué es un ángulo recto? Pues un ángulo recto es, sus lados son perpendiculares. Vemos montones de ángulos rectos. Si miramos a cualquier sitio, ¿vale? Vemos un montón de ángulos rectos. Es decir, este que tenemos aquí. Un ángulo agudo. Pues un ángulo agudo es este en el que su abertura, cuya abertura es esto es el ángulo, es menor que el ángulo recto. Es decir, es menor, el ángulo agudo es menor que de 90 grados. ¿Vale? Pondremos, por ejemplo, así, menor de 90 grados. Mientras que el ángulo obtuso, que es este de aquí, ¿vale? Es lo opuesto, digamos, al agudo. Pues es un ángulo que es mayor de 90 grados. Como vemos aquí, este ángulo es el ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Vamos con el siguiente, un ángulo llano. Un ángulo llano, pues este de aquí, un ángulo llano en aquel que sus lados están sobre la misma recta, pero no son coincidentes. Es decir, un ángulo llano es este de aquí, cuyo valor son 180 grados. Ángulo convexo. Pues un ángulo convexo, vamos a poner este amarillo, ángulo convexo es que su abertura es menor a la de un ángulo llano. Es decir, en este caso podríamos relacionar también un ángulo obtuso con un ángulo convexo, si nos damos cuenta. ¿Vale? Es decir, un ángulo convexo es menor que de 90 grados. Y un ángulo cóncavo. Pues ángulo cóncavo es este ángulo de aquí. ¿Vale? Que como vemos va a ser mayor de 180 grados. ¿Vale? Entonces, estos son los 6, digamos, tipos de ángulos que que vamos a ver ahora. Vale, entonces, ahora vamos con la relación que hay entre ángulos. Es decir, el 4.2, relación de ángulos. Y tenemos dos ángulos consecutivos. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son consecutivos? Pues aquí, estos dos ángulos, tenemos el ángulo A y el ángulo B, ¿vale? Son consecutivos porque el uno está justo al lado del otro y tienen el mismo vértice en común, ¿vale? Ángulos adyacentes. Pues ángulos adyacentes son estos dos, el B y el A, que tienen un vértice y un lado en común, y los lados no comunes están en la misma recta, ¿vale? Entonces, este tipo de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice. Pues ángulos opuestos por el vértice son este de aquí. Si este es el vértice, este es el ángulo A, pues el opuesto es el ángulo B. Entonces sería esta configuración de aquí. Más cositas. Ángulos complementarios. Bueno, pues ángulos complementarios será esta forma de aquí. Ángulos complementarios pues son el ángulo A y el ángulo B. ¿Vale? Que dice que forman un ángulo recto al colocarlos de forma consecutiva. Es decir, es la suma de sus valores son 90. Es decir, si sumamos A y B son 90 grados. Y ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios es parecido a los ángulos complementarios, pero en este caso la suma de los dos ángulos, es decir, del ángulo A y el ángulo B, pues ha de sumar 180 grados. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la clasificación de los ángulos y la relación que existe entre los mismos. Bueno, y por último, para terminar con
esta parte del punto, vamos a ver aquí la relación que podemos tener, ¿vale? Entre ángulos cuando tenemos rectas paralelas. Es decir, vamos a ver el dibujo este que tenemos aquí. Este dibujo está aquí. Entonces, podemos tener varias relaciones cuando tenemos dos rectas paralelas, que si nos damos cuenta, tenemos, voy a señalarlas, esta recta y esta recta de aquí, ¿vale? Es decir, estas dos rectas, las que yo he dibujado como amarillas, ¿vale? Son paralelas, ¿vale? Aunque esta me haya salido un pelín mal, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo otra recta, que es la que corta aquí, esta recta roja, ¿vale? Se me producen una serie de ángulos. Se me produce el ángulo A, el ángulo B, ángulo C y ángulo D. Entonces, hay relaciones entre estos ángulos, ¿vale? Por el hecho de tener dos rectas paralelas y esa recta roja que me produce los ángulos. Entonces, aquí tenemos cómo vamos a denominar esos ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí los ángulos A y B son iguales y el ángulo C y D son iguales. Entonces, estos ángulos decimos que son ángulos opuestos, ¿vale? Es decir, al hablar de ángulos opuestos ya debemos de entender que están opuestos por el mismo vértice, ¿vale? Si nos damos cuenta, el mismo vértice de A y B es este, el vértice de C y D es ese, es decir, entonces son ángulos opuestos. El ángulo A y el ángulo D, ¿vale? Son iguales, entonces son ángulos alternos externos, ¿vale? El A con el D. Y por último, el ángulo B y C también van a ser iguales y los vamos a llamar ángulos alternos internos. Es decir, este ángulo, voy a coger otro color, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? El ángulo B y C son ángulos internos, es decir, este ángulo de aquí es exactamente igual que este ángulo C de aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo dos rectas paralelas y una recta que la cruza, en este caso, como es la roja, la que he dibujado ahí, se me forman varios ángulos y yo tengo que ver cuál es la relación entre ellos. Entonces, repetimos, tenemos ángulos opuestos, por aquí, ángulos alternos externos y ángulos alternos internos, ¿vale? Entonces, con la información cuando tengo información de unos ángulos, puedo obtener la información de otro. Y también teniendo en cuenta las clasificaciones de ángulos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, esto, de momento, lo dejamos aquí y en otro vídeo veremos cuáles son las medidas de ángulos.